charla informativa que es auspiciada por la Facultad de Economía y Negocios principalmente. Si buscan poder adquirir herramientas sólidas para liderar, planificar, analizar en distintos ámbitos o buscan ampliar los conocimientos o redes de contacto, los dejamos cordialmente invitados a participar de nuestros programas de Magíster y de MBA de la Facultad de Economía y Negocios. Como equipo de admisiones, quedamos a completa disposición para poder otorgar mayor información en relación a los costos, financiamientos, descuentos. Y bueno, al final de la sesión, de todas formas, les enviaremos un pequeño correo y solo deben responderlo para que nos comuniquemos con ustedes y sigamos conectados. Así que sin más preámbulos, los quiero invitar a esta increíble charla y los dejo con Leonardo del equipo de marketing, quien presentará en este caso al profesor y sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias a todos. No sé si se escucha bien, creo que mi internet está medio lento, pero bueno, sin ánimo de quitarles más tiempo, quiero darle la cordial bienvenida a todos nuestros participantes que están aquí presentes y en especial quiero darle la bienvenida a nuestro profesor Jorge Ríos Boguel. Él es un destacado académico de nuestra facultad y cuenta con un PhD de la Universidad de Lerida, contador auditor de nuestra casa de estudio, cuenta con un MBA en Tulane University. Además, cuenta con un sinfín de posgrados en finanzas avanzadas en universidades como Stanford, Georgetown, Harvard, entre otros. Y es consultor, director consultor de LQP Consulting, director del Diplomado en Finanzas de la FEN, y es gerente de finanzas del grupo Geosec. Eh, Solo recordarles que esta charla está siendo grabada y van a poder hacer sus consultas usando su micrófono porque están activos o también es hacerlo mediante el chat. Si gustan también pueden encender sus cámaras, así de paso el profesor los puede conocer a cada uno de ustedes. Adelante, profesor. Primero, quiero darle a todos la bienvenida. Muchas gracias por inscribirse en esta charla y vamos a tratar de ver cómo en este poco tiempo, tratar de verle algunos conocimientos, qué hay de mito o no, con realidad los fraudes financieros en Chile, qué está pasando, cómo se puede solucionar y qué vamos a ver a futuro. Les voy a hacer una introducción, qué son los fraudes, vamos a analizar algunos casos y por último, al final, vamos a dejar unos 20 a 25 minutos para todas las consultas que quieran hacer, si es que las tienen. Primero, entender que esto es una charla, una actividad académica, por lo tanto, no pretendo ni dañar ni hacer malos comentarios de ninguna persona ni menoscabo, simplemente es una discusión de tipo académico. Por lo tanto, si alguien se siente menoscabado por algún comentario que hago, por algún caso, por favor, solamente se pretende desde el punto de vista académico. Lo primero, entender por qué se producen los fraudes. Hay que entender muchas veces, uno dice, somos ignorantes financieramente, no sabemos finanzas, las organizaciones no son fiscalizadas, somos, vemos lo que queremos ver, maldad del mercado, porque tenemos un sistema de mercado. Hay muchos cuestionamientos, nos hacemos muchas preguntas con respecto a qué poseen los fraudes. A veces le echamos la culpa a la Comisión de Mercado Financiero, pero la Comisión tiene que revisar trimestralmente más o menos alrededor de 3.200 estados financieros. ¿Tendrá la capacidad con la gente de revisar 3.200 estados financieros en 3 meses? Es complicado, entonces hay que ver dónde está nuestra responsabilidad y dónde también hay responsabilidad de nosotros mismos de ver información y entender por qué se produce. Y esto va desde lo que vieron en la televisión ayer del fraude esto de las multas por mal estacionado que tiene la municipalidad de Providencia, hasta los fraudes de un Bernard Armados o los fraudes que vemos en Penta, el Soquimich, va desde todo lo que pueden abarcar ustedes en términos de lo que es un fraude. Lo primero, hay un problema organizacional. Primero, la gente piensa que nuestra gente no comete fraude, o sea, nuestra empresa es limpia, tenemos los sistemas de control, nuestra empresa es sana, tenemos compliance, acabamos de implementar sistemas que hoy día está muy en boga el tema de los sistemas de prevención de delitos. No, a nosotros no nos pasa, a nosotros no nos puede pasar. Lo sabríamos si no hubiera pasado porque tenemos áreas críticas y tenemos todo controlado. Y si hay un fraude, lo detectaríamos. Y por último, si hay un fraude, el daño no sería importante y lo podríamos manejar internamente. Y por último, nos confiamos mucho que las organizaciones tienen áreas de cumplimiento, áreas de riesgo o por último tienen sistemas de auditoría interna. Por lo tanto, estamos tan cubiertos que a nosotros no nos pasa nada. Y ese es un error tremendo porque
Algunas áreas no ven nada, otras veces no se entiende y a veces los fraudes pasan por nuestras narices y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Lo primero, ¿qué hay de preocupación hoy día? ¿Qué hay preocupación? Primero, mucha información financiera fraudulenta, de todos los tipos, desde la información que ustedes están recibiendo, desde un skimming, desde un mensaje de texto, hasta los fraudes corporativos que roban en una empresa. Tenemos mucha información dando vuelta y ahí se produce que a veces pecamos de ingenuo o a veces no nos damos cuenta o no somos precavidos con respecto a esto. Por último, el riesgo legal para los gerentes. Cuidado. Hoy día los gerentes tienen responsabilidad, está la ley de delito económico y está el concepto de administración desleal. Si no, pregúntele al gerente de la clínica Las Condes nomás qué le está pasando hoy día por el concepto de los delitos económicos y cómo se llama administración desleal. Él no robó, no creo que haya robado nada, pero resulta que tiene la responsabilidad como gerente y hoy día los gerentes tienen responsabilidad. Hoy día no es como antes, ser gerente tiene responsabilidad. Y generalmente hay que tener cuidado dónde se van las pérdidas, que tienen que ver con las pérdidas para los inversionistas. Pero hoy día tener un fraude es una pérdida de reputación tremenda. Y vuelvo a insistir, vean lo que está pasando en la clínica Las Condes. Tema de reputación tremendo y siendo que era la clínica más grande, la más prestigiada, la más al día, hoy día está con un problema financiero, inclusive hasta dicen por ahí que se tiene que poner a la venta. Y por último, ¿qué pasa con las crisis de confianza? Nosotros confiamos mucho en la gente. Y resulta que cuando uno ve fraude, uno dice, pero ¿cómo les cometieron un fraude? Porque tenemos confianza y en la confianza está el peligro. Cuando yo hago clase en MBA, en cualquier parte, lo primero que hago es una cuestión súper simple, que a lo mejor debería ser de primera y uno dice, principio en finanzas. Y el primer principio que le enseño es, en los agentes del mercado, en el tema financiero, la gente es egoísta, actúa de acuerdo a sus propios intereses. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Por último, las tormentas perfectas las creamos nosotros. ¿Por qué creamos tormentas perfectas? Porque creemos en la gente, porque no nos damos cuenta. Hoy día todos los spots publicitarios dicen límite estatal de garantía a los depósitos. Y ni siquiera sabemos qué significa. ¿Qué responde el Estado en caso de cualquier cosa de un fraude? ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? ¿Hasta cuánto responden los bancos? Y resulta que el banco te va a responder por 1.600.000 aproximado y después se va a querellar contra la persona. Tengo varias personas que le he estado ayudando que le cometieron fraude de tarjeta y después el banco se querelló contra ellos y hoy día están demandados por un fraude que les cometieron a ellos. Entonces, las tormentas las creamos nosotros por desconocimiento, porque no nos preocupamos o simplemente porque no estamos recibiendo la información en el mercado como corresponde. Y eso genera un hecho que nos produce algunos problemas con respecto a nosotros caer en algún engaño. Algunas veces con querer y otras veces sin querer. Por último, también en las tormentas perfectas hay que entender la situación que estamos viviendo. Primero, sigue la economía con problemas y vamos a tener todavía problemas. Vean en Estados Unidos las cifras, aquí en Chile todavía no repunta ni el IMASEC, ni el crecimiento, todavía tenemos una inflación alta, el último inflación alta para nosotros. Si nos comparamos con otros países no tenemos inflación, pero en relación a nuestro contexto todavía estamos y eso genera determinadas cosas. Hay una decadencia de los valores. Puede que a lo mejor no estemos entendiendo, pero somos muy aspiracionales. Y al ser muy aspiracionales hemos dejado ciertos valores de lado por ser aspiracionales. Y la aspiración queremos más hoy día y no en el largo plazo. Lo quiero mañana, mañana la casa, mañana el auto de alta gama, lo quiero mañana. Y eso genera también incentivos para que se encuentre fraude. Por eso es a veces lo que se llama los incentivos mal colocados de repente. Muchas expectativas de los analistas. Yo no entiendo que una empresa no puede tener precios, si puede tener precios. Entonces, ¿por qué castigáis al gerente? Si a lo mejor el contexto fue la pandemia, pero no, aquí es las metas para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Entonces, al final, si me asignan 3 metas para arriba, a lo mejor no voy a cumplir. Entonces, a lo mejor cometo un fraude para poder cumplir la meta y ganar los bonos. Los altos niveles de deuda. El otro día había un reportaje de CIPER que me tocó participar donde el- independiente de los segmentos, donde una persona que ganaba 650, 700.000 pesos, gastaba el 50% de su sueldo en delivery. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que uno vaya a comprar un supermercado y le digan, estáis comprando pan y las cosas para la semana y te digan 3 pesos contados con la tarjeta? Eso es increíble. Y eso genera los altos niveles de deuda. Aparte de los aspectos operacionales y querer mucho más cosas. Lo otro, alguna falta de independencia en las decisiones. Con respecto, ¿por qué no tomamos una decisión? Decimos, no, no va. Pero a veces pierde la pega, no tengo y eso va generando.
Y hay un tema muy fuerte hoy día para los robos en todo nivel, de todo tipo de robo, que es un tema de la codicia, un tema muy aspiracional que está muy presente y que se da mucho en los robos. Y estamos hablando de todo nivel. Estamos hablando de un C2C3 a una ABC1 Plus y un rico que quiere más plata. Hay un fraude en una compañía de seguro que el dueño es millonario, pero no, en una transacción accionaria se hizo una pasada de 10 millones de dólares que lo pillaron. ¿Y para qué si no tenía ninguna necesidad? ¿Para qué? Bueno, ahí es donde se van generando un tema complicado con respecto a lo que yo llamo las tormentas perfectas con la economía y un poco en tema un poco que hemos tenido un poco de carencia de valor en algunas cosas, sobre todo en el ámbito financiero. Por último, por favor, vean lo que está pasando en el mercado. El mercado es complicado, pero hay información. Lo que pasa es que uno no lee por diferentes razones y uno no lee, no ve o no quiere ver. Pero el mercado siempre, por alguna manera, tiene la información con respecto a los robos o a los fraudes que se están cometiendo. Otro error trascendental es que las personas, cuando yo le hablo de finanzas, dicen números, multiplicaciones, divisiones, ecuaciones. Eso no es cierto. Las finanzas tienen dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que es el cuantitativo, y el hemisferio derecho es cualitativo. Los dos generan simetría, que se llama simetría. Si lo cuantitativo no me cuadra con lo cualitativo, algo está mal. Entonces, esto no es las finanzas a nivel de fraude y a nivel de lo que uno estudia finanzas, no es solamente números, sino que también son aspectos cualitativos, los dos hemisferios tienen que cuadrar con respecto a qué señales está dando para el proceso de toma de decisiones. El problema es quién toma la decisión. Nosotros estamos acostumbrados, por un aspecto normal, echarle la culpa al resto. Y aquí discrepo un poco y el que toma la decisión es uno. Si uno es el que mete las patas, uno es el que decide. Y ahí es donde ustedes, cuando toman una decisión, mejor pregunten 2, 3, 4 veces. Porque el problema de las decisiones es donde se generan los problemas. Y a diferencia de lo que puede uno pensar, la decisión es de uno, fue solito. Es que me engañaron, que me robaron. Bueno, ¿para qué toma la decisión? ¿Por qué no revisó? ¿Por qué no pensó? Entonces ahí les pido, y siempre lo he dicho, revisen sus decisiones, consulten, pregunten, no importa que me llamen tonto, yo pregunto 3 veces, pero otra vez te tengo que explicar con manzanas, explícamela con manzanas, no importa, pero pregunto para no cometer errores. Y también lo he cometido, pierdan cuidado. Tenemos casos en Chile de los que quieran. Está Penta, el caso del cartel de los pollos, está Inverlín, está el de los quesitos, está Fato, está Primo, el que quieran de fraude. Y no hay fecha que no salga uno. Vamos a tratar de explicar de dónde vienen y por qué. Por ejemplo, ahí tienen Fattop y Primus, por dar un ejemplo. ¿Cómo sucedieron? ¿Por qué? En el caso de Primus, mandaron a hacer cheques falsos, mandaron a imprimir cheques, lo mandaron a hacer una imprenta, mandaron a hacer valedistas falsos a una imprenta y con eso generaron operaciones. ¿Cómo pueden ser? La mayoría, a lo mejor ustedes han trabajado en sistema financiero. A mí cuando hago un factor me piden la fe de bautismo. También me cagan con las tasas. Ese es otro tema. Pero le piden la fe de bautismo. Y aquí aprobaron facturas de empresas creadas en un día. Esa autorización no es del ejecutivo de cuenta, es del dueño o del gerente. Imposible que un ejecutivo autorice de una empresa que fue creada un día, facturas millonarias. Entonces ahí es donde, ¿sabes qué más? Esto no tiene nada que ver con algunas cosas. Vean los personajes, vean quién está detrás, vean la foto. Yo vi una foto de uno de estos casos donde aparece el personaje con la foto y otra lleno de botella de whisky. Me van a disculpar, yo he trabajado en inversiones muchos años y no voy a poner en mi oficina una botella de whisky que trae mi foto. Por más que me guste una buena whiskola, pero no es para gente que trabaja en inversión. Solamente un comentario. Y para darle el caso de lo que pasó en Privos, adulteraron. ¿Cómo mandan a hacer cheques? Te lo mandaste a hacer, ¿para qué? Para hacer operaciones. Falsificar un palevito, o sea, tuviste que mandar a hacer una imprenta. Es increíble. Bueno, la capacidad de ingenio supera cualquier cosa de repente. Pero claro, como son más de 300.000 millones de pesos, no es mala la comisión o no es mala la operación que se está haciendo. ¿Ok? Tienen casos internacionales como Enron en Estados Unidos. Enron fue el del 2001, pero sigue siendo el caso más emblemático de daño a la fe pública. Es un caso tradicional y es bueno de repente verificarlo cómo engañaron a cuánta gente hay.
Claro, la diferencia es que en Estados Unidos los pillaron y tiraron 20 o 30 años de cárcel. Esa es la única diferencia y allá no hay perdón en los casos. Me engañaste y son 20 o 30, sin perdón. Y en el caso de Ben Armados, que fue el otro grado grande, se fue con 150 años de cárcel y murió en la cárcel. O sea, el daño a la fe de Estados Unidos no se perdona y es muy fuerte el tema de las penas. Por eso que a veces nos roban, no porque no quieran, sino por el nivel, el costo-beneficio, el costo de robar, mientras el riesgo es muy alto. Y cuando es muy alto, nadie se atreve a robar. Tienen otro caso internacional que es Wirecard, que es en Alemania. El caso Wirecard es muy entretenido. Si alguien lo quiere ver, vean la película de Scandal que está en Netflix. Muy entretenido. Este caso es del 2021-22 y es el robo más grande que ha sufrido Europa, con un cuestionamiento a la empresa EY de auditoría tremendo. Y es un caso donde ustedes vean la película, fijan un domicilio en Filipinas y van los investigadores a Filipinas y es una casa de una agrícola. La otro domicilio estaba en un pueblo en Escocia, van al pueblo de Escocia y sale una persona de un pueblo pesquero y dice, a mí me pagaron por recibir las cartas. Esta empresa estuvo a punto de comprar el Deutsche Bank. La persona llegó a tal extremo, este caso, que llegó a tener un conflicto internacional entre Alemania e Inglaterra. Y Angela Merkel declaró que esto era el caso, lo que estaba publicando el Financial Times de Londres, era un ataque a Alemania. A ese nivel llegaron. Y era finalmente un hoyo negro y era un robo. Pero llegaron a tal extremo que casi compraron el Deutsche Bank. A ese nivel de extremo llegaron. Y no tenían ni un peso. Y no saben dónde está la plata. Hasta el día de hoy día. Y el que maniobraba todo, dicen que está en Rusia, dicen que está en Bielorrusia, todavía no lo pueden encontrar. Caso muy entretenido para los que lo quieran seguir. Tienen otro caso que acaba de quebrar, que es Evergrande, que es la inmobiliaria más grande de Chile. Quebró este año, aunque venía con una quiebra del 2021, pero también impresionante. Es auditado por Price, auditado los últimos años, y si uno revisa los estados financieros de Evergrande, se da cuenta que hay cosas que no cuadran definitivamente. Por ningún lado cuadran los estados financieros de esta empresa. Yo considero que sé harto de IFRS, pero no sabía hasta que revisé este caso que existían la IFRS Hong Kong. Ahí me desayunaron. Sé que sé hartas cosas, pero no sabía que existían IFRS Hong Kong. Hasta ahí no me llevó mi conocimiento. Para que vean ustedes que no solamente en Chile, estamos hablando en Alemania, estamos hablando en Estados Unidos, en todas partes pasa lo mismo. Y ahí vamos a hacer algunos comentarios, pues si quieren alguna pregunta. Lo primero, vean lo que está pasando en la industria bancaria, y estos son reportajes de ahora hace poco, que casi duplica el primer trimestre, el segundo semestre del año pasado en términos de fraude y la promulgación de los delitos económicos, que es una buena ley y está apuntado a sancionar algunos delitos que se llaman los delitos, por así decirlo, de cuello y corbata. Ha sido muy relevante en los últimos tiempos la sanción a Price por el caso La Polar. El caso La Polar sigue siendo un emblema, no solamente por lo que pasó en el caso, sino que también por las sanciones que derivaron del caso. Por primera vez, un caso, después de 11 años de trámite judicial, fueron sancionados. No solamente sancionados La Polar, sino que también sancionada la auditora y la clasificadora de riesgo. Y fueron obligados a pagar el caso Price, monto no era alto, pero terminaron negociando 50 millones de dólares. En el caso de la calificadora de riesgo, que era Feller, también fue sancionada el año pasado, final del año pasado. Y en el caso de esto, la AFP siguieron un juicio que duró 11 años. Imagínense la cantidad de informes, peritaje, costo de abogado, pero no soltaron el caso hasta que no quedó sancionada la Polar por este caso. Ese caso, de caso de la Polar, sí fueron sancionados. Y lo más impresionante es que por primera vez, por lo menos que yo tengo conocimiento, que una auditora es sancionada por negligencia en una auditoría a una empresa. Por lo tanto, ahora cualquier auditora se puede exponer a una sanción muy grande si uno puede probar que efectivamente hay negligencia en la auditoría. Cuando a uno le cuesta plata, uno al tiro empieza a ponerse preocupado con algunas revisiones. Con respecto a por qué se producen también los fraudes. Y esto, por favor, entiéndame, no es que llega un C2, C3, no. Esto va desde el espectro más bajo hasta el espectro más alto. El fraude es un negocio que está customizado, está sectorizado, e inclusive la habilidad que tienen es impresionante. El otro día estuve viendo el fraude ahora de los parquímetros. Lo encontré genial, te hacen el voucher. No,
digamos, el nivel de sofisticación es lo más entretenido. Pero también hay que entender que tenemos la fantasía muchas veces y al tratar de ser aspiracionales nos producen un fraude y por último yo hago un que es la tontera. ¿Qué refiero a la tontera? Cómo gente inteligente se mete en cada problema que uno no logra entender por qué. Y ahí tenemos a los dos niños. Niño Chan, que metió a la mamá presa. Este gallo es bueno, pues metió a la mamá presa. O sea, buen cabro, buen hijo. Y ustedes la mayoría conocen la escala de Maslow. Yo tengo mi escala de Maslow. Abajo, las necesidades básicas, que son los que roban y son definitivamente muy tontos. Y este lo tengo abajo. Y arriba hay otro que es de Sokimich, que lo tengo arriba, que realmente son muy sofisticados. ¿Ok? Pero entender también que antes de la ley de delito económico, en Chile existe la estafa a nivel público, la estafa fiscal, por así decirlo. Pero la estafa a nivel de delito no existe. Por lo tanto, lo que uno hace es principalmente, como no existe el fraude financiero, hay que buscar por la estafa. Entonces, como no existe el fraude financiero, estamos hablando antes de, algunos insistan, considerada hoy día la ley de delito económico, pero antes no está, había que probarlo. ¿Y qué hay que probar? Que existe un engaño, que eso me llevó a un error, que hay disposición patrimonial, o sea, no solamente me engañaron, sino que hay que determinar cuál es el daño patrimonial, que hay un perjuicio y por último que existe un método de lucrar de la persona. Por lo tanto, es lo que se llama relación de causalidad. Y si yo no puedo probar la relación de causalidad, no hay robo. O no puedo probar la estafa. Hay muchos casos, acaba de salir una persona libre, que teóricamente para todo era ladrón, robó todo, pero los peritajes de la PDI fueron mal hechos. Y dado que los peritajes mal hechos y estuvieron sesgados, salió libre. Por lo tanto, independiente que para algunos puede estar condenado, pero lamentablemente los medios de prueba, como el peritaje fue mal hecho, lamentablemente salió libre, ¿no? Porque el peritaje está mal hecho y fue sesgado. Y cuando uno está sesgado, lo ataca y lo hace pebre del punto de vista del punto de vista de punto de vista técnico financiero. A mí me tocó un peritaje donde incautaron, diríamos, más de 80.000 toneladas de harina en la zona de Coronel, y resulta que el informe que habían hecho de la PI para meter preso y procesar y escándalo y allanamiento, la auditora que había hecho el informe se le olvidó calcular la existencia inicial. Y resulta que si uno metía la existencia inicial no hay un robo en ninguna parte. Por lo tanto, el informe estaba mal hecho. Hay 8 informes que han metido gente presa a través de la UAF y resulta que la UAF revisó las cuentas corrientes de una persona los últimos 2 años y no revisó el historial. Y metieron presa a personas que no tenían nada que ver. Informes mal hechos. Entonces, aquí hay una serie de cosas con respecto a lo que son las estafas o los fraudes financieros en cómo lo probamos y si realmente existe. Si yo no logro probar la trazabilidad completa de un fraude, es muy, muy difícil probarlo. Muy, muy difícil. Sí, hay herramientas legales muy buenas hoy día que está relacionada con el tema de los delitos económicos. De los delitos económicos a la ley de mercado de valores, la libre competencia, los delitos tributarios, medioambientales, contra el patrimonio, falsedad. Hoy día sí hay una normativa y eso va inhibiendo un poco el tema de lo que uno podría llamar los fraudes de cuello y corbata. ¿Es una buena ley? Sí. ¿Se puede mejorar? Sí, pero es un principio para evitar que sigan produciéndose este tipo de fraude. Pero esto más ligado a fraudes de tipo corporativo, no a los fraudes más chicos que ustedes ven de las cuentas corrientes, de las tarjetas. Esto más ligado a fraudes más de tipo más corporativo. Y por último, está la ley 2393, que es bastante interesante porque tiene que ver con todo lo que es la necesidad que tienen las empresas de ver todos los sistemas de prevención de delitos dentro de las compañías, que para muchas empresas y para muchos hoy día es prácticamente obligatorio tener dentro de las compañías modelos de sistema de prevención de delitos. Lo que algunas lo han hecho para cumplir en papel y otras realmente lo ocupan. Y lo principalmente son los canales de denuncia. Si uno analiza la mayoría de los fraudes que se han producido en Chile, o en el extranjero y que ustedes lo conocen a nivel público, han salido exclusivamente porque alguien habló. En el caso, por ejemplo, yo les puedo hablar del caso Cabal. El caso Cabal nació porque a una persona no le pagaron la comisión en los terrenos Machalí, que se habían comprometido. Si los terrenos se liberaban y si se le hacía el cambio de uso de suelo, se le pagaba 50 millones más un departamento en Viña. Como no se lo pagaron, la persona habló y reventó el caso, independiente de las consecuencias después que puede haber tenido. El caso de la basura
es porque se separó de la señora y la señora lo acusó porque tenía la plata en una caja de zapatos dentro de la casa. En el caso de Penta lo acusaron porque el contador Bravo no le quisieron pagar la indemnización porque lo despidieron y como lo despidieron no le pagaron, tenía todo codificado en la factura y tenía toda la información codificada y la entregó. Por lo tanto, independiente de cualquier cosa, los canales de comunicación o los canales que uno pueda denunciar son el más del 80% de la forma en cómo un fraude se detecta o cómo un fraude por lo menos sale a la luz pública. El resto es muy difícil. No porque no se sepa que hay robo, sino porque es muy difícil probarlo. Yo personalmente dije una vez de una empresa que para mí estaba robando, lo dije en una clase, y eso en el ámbito académico, y me fui de querella. No puedo volver a hacer clase en esa universidad porque lamentablemente la empresa que se iba a querellar es uno de los mayores aportantes de esta universidad. Entonces, y fue un comentario académico. Entonces, imagínense lo que significa para una persona denunciar una empresa o denunciar algo y tener toda la herramienta. Y si no la tiene, hay contraquerella contra la persona. Por eso que muchos delitos no salen a la luz pública, los fraudes, porque no se tiene la información. Y si uno no la tiene, la trazabilidad y todos los datos, no se puede configurar y es muy difícil abusar a una tercera persona o a una empresa que está cometiendo fraude. Cuando uno analiza lo que se llama el triángulo de fraude, uno analiza tres vertientes. Lo primero es la presión. A veces las personas roban no porque quieran robar, por presión. ¿Sabes? Estoy desempleado, estoy en nivel de estrés, no van a echar de la compañía, entonces quiero aprovecharme ahora. Es un tema de presión social que existe. En el caso de algunos fraudes, hay personas que se prestaron para usar sus cuentas corrientes, en algunos casos bastante connotados, y se quedan con una comisión porque tenían el hijo enfermo, porque estaban con cáncer, la señora o la familia, y, los que hacían el robo aprovecharon, como saben que esta persona tenía una presión, usaron ese medio para poder robar. Lo otro es la racionalización. ¿Qué tiene que ver la racionalización? Me corresponde robar personas mal pagadas, personas que están descontentas o personas, empleados insatisfechos o por último, ¿sabes qué más? Simplemente una acción propia y como lo ven ahí lo robo. O como los dueños de la empresa no se preocupan, uno lo toma y simplemente lo roba. Por eso hay que tener cuidado con los sueldos. En algún caso que me tocó ver a una persona que era gerente independiente que aceptó el cargo, le pagaban 2 millones, que es lo que hizo, arrendó las canchas, arrendó todo y se echó la plata para adentro y quebró, que es el caso de la ciudad de Iván Zamorano. Entonces, ¿y por qué quebró? No porque él fuera malo, ni mucho menos, pero el gerente estaba mal pagado y ese gerente, aprovechando el diferencial, lo hizo arrendando las canchas y se metió la plata al bolsillo. Entonces, y por último, hay un concepto muy importante que es la oportunidad. La oportunidad. La oportunidad es cuando nosotros les damos la oportunidad para que nos roben. Y eso es un problema nuestro, no es un problema de la organización, es un problema nuestro. Darle la oportunidad y le dejo todo en bandeja, es como decir uno, haga el gol nomás. Entonces, hay el concepto de dejarle la oportunidad. Por eso, es un poco, como yo le decía, es la autojustificación en tema de la racionalización. Y la oportunidad es que yo tengo una debilidad de control interno o la sensación de impunidad y como lo dejo abierto, me robo. Hay lo que se llama en los mercados asimetría. ¿Qué es la asimetría? La asimetría es cuando los mercados hay asimetría de informaciones que usted sabe lo que está pasando en el mercado. Y cuando uno sabe lo que está pasando en el mercado, difícil que uno tome una mala decisión. El problema es cuando no hay asimetría y cuando las cosas no cuadran. Entonces, ahí cuando uno cuadra es cuando dice no tomo la decisión. Y les voy a mostrar, simplemente para efectos, les voy a mostrar un ejemplo. Miren este correo. Este correo es el robo perdón, no, disculpen, no era. Les voy a mostrar un correo les voy a mostrar un correo para que lo puedan ver. Está acá. Miren este correo, miren. Lo primero del correo es un correo de IM Forex que quebró con un escándalo. Primero, IM Forex no está en el mercado de capitales. Y como no está en el mercado de capitales, no está regulado por la Comisión de Mercado. Y como no está regulado, reclamen a la FIFA si quieren el robo.
Pero miren el correo, parte diciendo querido Claudio. Ningún banco le va a mandar a usted un correo diciéndolo querido, me regaló mi princesa ni mi queen. Nada. Le van a decir de mi consideración, estimado cliente, no querido. Y miren las rentabilidades. De 1 millón a casi 4 millones, 3%, de 4 a 7, 4, de 7 a 9, 5 y sobre 10 millones, 6% mensual. Eso es imposible. Imposible, ni aún para la fecha. Ni aún hoy día que las tasas tuvieron alta, esa rentabilidad. Ahora, si trafican coca o droga o posiblemente armamento, puede ser esa rentabilidad, pero el resto, imposible que renten eso. Eso se llama asimetría de información. Por lo tanto, ahí es donde dice, ¿por qué fallaron? Porque eso es imposible. Aspiracional, quiero tener mayor rentabilidad, tengo poco. Sí, pero eso, el mercado es imposible. El fraude, en términos generales, es un delito que está contra la verdad, la rectitud y lo principal, que perjudica a la persona contra quien se comete. Por eso que la estafa está relacionado con el daño patrimonial, el engaño y que yo estoy siendo engañado. Y al ser engañado yo cometo un delito. Por eso que en Chile la estafa hay que probarla y se prueba el engaño, pero sobre todo en la estafa hay que probar que existe un daño patrimonial y que yo cometí un error, no me di cuenta porque me engañaron. Porque cuidado, me pueden hacer una estafa, pero el juez le puede decir, sí, pero, ¿sabe, señor Berrío? Era tan evidente que, ¿sabe qué más? No, 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 usted no le engañaron, usted sabe, definitivamente usted es tonto en lo que acaba de hacer, por lo tanto es imposible que usted haya tomado una decisión con esta información. Por eso que hay que tener cuidado con el tema, sobre todo de la estafa. Por eso es un engaño intencional, es una omisión que sufre una pérdida, es un engaño, ya sea por omisión o cooperación, pero más de tema de omisión de la víctima para que usted tenga y quien comete el delito vaya buscando una utilidad en lo que está haciendo. Por último, lo que se tiene la capacidad de robar es intrínseco en la persona. Yo tengo la capacidad, es mío, yo quiero robar. Existe el motivo, da lo mismo cual sea, yo tengo el motivo y yo robo. Es intrínseco a la persona. Pero la oportunidad es donde uno puede actuar. Yo no puedo actuar contra la persona, no, 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 no puedo. No puedo actuar en los motivos que ella tenga, pero sí puedo actuar en que le pongo las cortapisas o le pongo las barreras para que la persona no robe y le corto la oportunidad. Y ahí es donde se actúa, en la oportunidad, no generarle la oportunidad. Por último, hay lo que se llama fraude contra la organización y a favor de la organización. Yo robo porque la organización, yo estoy haciendo un bien. Típico que me ha pasado mucho de contadores que se alinean con el gerente de finanzas o con el gerente general y ellos piensan que lo están haciendo brillante a favor de la organización porque están ayudando a su jefe y están robando como locos porque yo ayudo a mi jefe. Eso lo considera, digamos, a favor de la organización, poco menos que lo hacen a favor, cuando en realidad sigue siendo un delito. Y muchos contadores he visto presos simplemente porque no le pusieron decirle no a su jefe o al gerente general. Por último, hay algunas reglas. El 10% de las personas son honestas, el 10% de las personas son simplemente honestas y el 80% de las personas se mueven de un extremo a otro. Pero la verdad es que menos del 10% de las personas son completamente éticas, menos del 10% de las personas son completamente inmorales y más del 80% de las personas van a cometer un fraude, depende de los incentivos. Por lo tanto, aquí Napoleón tenía un dicho, eh, digamos, que las personas cometen fraude o todo, es dependiendo de cuánto hay encima, cuántas lucas. Yo te digo $1 millón, no, 5, 10, 20, 30, chuta, 50, wow. A lo mejor con uno dice éticamente 60, quién sabe. Porque a lo mejor la presión, la racionalización, el momento que están en la vida, por eso que más del 80% depende del incentivo para cometer un fraude o no. Por último, les voy a analizar algunos casos de best cooking, de algunas cosas que hemos visto y que había de información. ¿Por qué le creyeron? Inclusive, si tiene un video donde sale, donde este personaje sale, voy a ver si lo tengo por acá, para los que se acuerdan de este personaje, no sé si se acuerdan de este video. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola Mónica, hola Mauricio, buenos días. Esa es la pregunta, digamos. ¿Conviene en este minuto comenzar a comprar dólares? ¿Debemos seguir esperando que baje aún más la divisa? Lo que pasa es que si eres especulador derechamente, tú puedes jugar un poquito más, ¿ah? Probablemente. No sé si se acuerdan algunos de ese video. ¿Se acuerdan o no? Estaba al lado el pasapoga, estaba saliendo el pasapoga, Sí. estaba de haber pasado la noche. ¿Pero por qué le creyeron? Pues porque tenía buena pinta, porque estaba invitado a todos los programas, porque por diferentes razones, pero le creyeron. Y hay gente que le pasó 180, 200, 100, 50 millones de pesos, le pasaron para que invirtiera. Y ustedes le creyeron. Creyeron más en la buena pinta o en lo que hablaba en televisión de lo que era la realidad, lo que tenía la persona. Miren, esto es conocido como el caso Caurauma. Miren un poco, disculpa jefe, me equivoqué, donde dice 43 millones, debe decir 43.000 millones. Esto dio la quiebra de una corredora, de una página que era muy parecida a Servipack. Y este caso recién está en la Corte Suprema hoy día, después de prácticamente 14 años. 14 años el juicio. Clínica Las Condes. El año 2016 se le perdieron 12.000 millones de pesos. Han visto toda la trama que está en la clínica Las Condes hoy día, toda la problemática que tiene. Pero esto viene del 2016. Se desaparecieron, no están. No estaba, por ejemplo, el edificio que está acá, cuando se construyó, no están las facturas. No estaba en la factura del 2015, no sé cuántos millones perdieron por IVA la construcción. Y no se pudieron encontrar la factura, porque yo estuve a cargo de buscar la factura, no la encontramos. Es primera vez que escucho que una empresa que hace factura electrónica quiebra. ¿Sí? Entonces, estos cuadros, eso no me esto, ¿y cómo desaparecieron? Porque migraron a SAP. Fue alumna mía la que estuvo a cargo de la migración y me decía que en los datos no estaba, simplemente no estaba. Esto es un cuadro contable, típico cuadro contable, tenemos una pérdida, tenemos que reconocer gastos, y como no está en ninguna parte, acabamos de desaparecer. Mejor oportunidad cuando hay una migración a otro sistema y lo hacemos desaparecer y que en la nube desaparecieron. Hicieron un white transfer y el white transfer se lo comió la nube y desaparecieron. Este es cuadro contable simplemente. Todos conocen el caso La Polar, no hay ninguno que lo conozca, que no lo conozca o no lo haya visto. Aparte, los que han sido alumnos míos, todos lo conocen y lo paso en extenso. Pero hay cosas entretenidas de La Polar que se los voy a mostrar al tiro. Primero, La Polar parte un statement. Yo soy chuncho de corazón, no tengo nada contra los del Colo-Colo, pero soy azul, azul de corazón. Y la mayoría no creerán, yo creo en los karmas. Y como creo en los karmas, miren lo que pasó. La publicidad de La Polar del 2000 la hizo Zamorano. Y le tengo harto aprecio a Zamorano porque me tocó hacer el peritaje a la ciudad de Zamorano. Tengo harto aprecio, pero cagó el Transantiago, cagó la Polar, cagó la ciudad de Zamorano. Puta, ojalá no cague, claro, porque tengo el teléfono de ahí, pero es quieta, mi compadre. O sea, pero simplemente algo jocoso, digamos. Pero les voy a mostrar algunas cosas. Información financiera que había. Les voy a mostrar algunos datos rapidito. Primero, estos son tabulados, si alguno el día de mañana los quiere, se los puedo compartir, tengo todo tabulado. Estos están tabulados desde el año 2002 hasta el 2009, un estudio que hicimos en la universidad sobre esta empresa. Cuentas por cobrar, 414, 14.000 millones en cuentas por cobrar. Total de activos, 747. Si yo lo multiplico en porcentaje, eso significa que las cuentas por cobrar representaban el 55,50%. O sea, el 55% de tu negocio estaba en cuentas por cobrar. Entonces yo le digo a la consultora, ¿qué tenés que revisar? Eso hay que revisar, y no lo revisar. En el caso de Cencosud, a la misma fecha, 861, la Falabella que se define retail financiero 18 y Ripley 21. Es decir, esto no cuadra. Si yo voy de nuevo y digo, mire, el total de las cuentas por cobrar son 414 y las ventas son 440, significa que todo lo que vendí en un año no lo cobré. Es decir, mi DSO de cuentas por cobrar debe estar sobre los 300 días. Simplemente. Sigamos. Estamos hablando de cosas, no una ecuación diferencial ni inteligencia artificial, esto es un Excel. Sigamos. Estado de flujo efectivo.
Flujo operacional, flujo de financiamiento, flujo de inversión. Veamos flujo operacional. El año 2005 perdieron en la operación del negocio 29.000 millones. Lo cuadraron con créditos bancarios. El año 2007 perdieron 42.000 millones. Le vendieron acción a público, le pidieron plata a los bancos y emitieron bonos. El año 2008 perdieron 68.000 millones en la operación del negocio. No importa, le pidieron 99.000 millones a los bancos. Perdieron 44.000, no importa, le metieron acciones a público por 67.000, 50.000 millones prestaron los bancos y más encima emitieron bonos por 28. Esto es una bicicleta, vulgar y silvestre. No entiendo que los analistas no se hayan dado cuenta. Y algo más impresionante, simplemente indicadores financieros. Periodo promedio de cobro, 92 días, periodo promedio 343. Y esto, no estamos hablando ni ecuaciones diferenciales, por favor, ni inteligencia. Esto es un Excel. ¿Cómo se dan cuenta? Entonces, aquí no me digan los analistas que no hay negligencia, no. Aquí se aprovecharon de las personas, les vendieron acciones, emitieron capital y se aprovecharon exclusivamente. Y lamentablemente, las personas que aquí compraron acciones 35.000 y 67.000 millones de pesos, perdieron el 95% del capital invertido. Y los resultados decían que esta cuestión no cuadraban las cifras, la simetría entre lo que decían y lo que hablaban no cuadra. Algo más impresionante, siempre cuando queda, miren un poco si comparo los flujos de operación con las otras compañías, la mayoría positivo, tanto Falabella el flujo operacional positivo. Si yo comparo los flujos operacional de inversión y financiamiento, el financiamiento, ¿para qué lo estaban pidiendo? Para el desfase de caja. Es decir, todo lo que pedían de emisión de acciones, todo, lo estaban pidiendo ¿para qué? Para el desfase de caja. Para eso lo estaban pidiendo. No lo estaban pidiendo para invertir. Lo estaban financiamiento para un desfase de caja. La necesidad de capital de trabajo el año 2002 era de 26.000 millones y el año 2009 era de 407.000. 407.000 y 414.000 millones en cuentas por cobrar, es decir, la plata que estaban pidiendo, la necesidad de capital de trabajo, es para financiar las cuentas por cobrar que no habían pagado. No hay otra forma. Entonces, aquí es cuando uno dice, no me cuadra. Pero cuando quedan estas de mi pelota, lo primero, miren una cosa, si se alcanza a ver bien. Esta es Feller, la clasificada de riesgo. Miren algo interesante. Mayo del 2011, la Polar termina en junio del 2011, el caso. Política de procedimientos, miren la clasificadora, un mes antes que quede la debate. Política de procedimiento cobranza más que satisfactoria. Clasificación de los bonos A, doble A. Doble A es un bono que no tiene, es imposible que quiebre. Pero después, cuando queda la pelota, ¿cómo son los procedimientos débiles? Y las políticas, no, con observaciones. Y más encima, a los bonos le dan credit watch después de haberle dado un mes antes, categoría doble A. Un mes de fase, de haber venido una ventolera. Vamos, Feller, ¿qué dijo en el Senado? Un mes después, perdón, en el mes de agosto, ¿qué dijo? Oiga, yo emito una opinión. Yo emito una opinión, pero es una opinión. No soy responsable que la gente compre, no soy responsable que alguien, pero muy en especial, yo no estoy indicando si conviene o no comprar un bono o una acción. ¿De qué depende? De lo que usted decía, la decisión es de uno. Por lo tanto, en la propia SPIF había sacado una circular donde decía la opinión de las entidades no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado activo. O sea, ¿para qué sirven? Para nada. Miren el gerente general. El gerente general va un mes antes que quede la pelota a una reunión de inversionistas. Por favor, todos sabemos que una empresa, y todos hemos trabajado en una empresa, que sabemos cuando la empresa está mal y va a quebrar, pero va a una sección de inversionistas. ¿Y qué mueve? EBITDA del 12%, puros resultados positivos, la estamos rompiendo, las ventas un 20%, las subsidiarias un 23%, las ventas aumentaron un 17% en el primer trimestre, las subsidiarias un 12%. Poco estratégico, las personas, me encanta esto, siempre son las personas, nosotros, nuestra gente. Vamos a abrir tiendas en San Fernando, San Antonio, Plaza Este. Nos quedó chico Chile, hay que ir a Colombia, Centro Mayor, Expansión, 3 nuevas tiendas de Concepción, Calama, Plaza Oeste, Colombia, 3 tiendas más, Bogotá, Medellín, expansión para el próximo año, 8 tiendas en Chile, 10 en Colombia, y lo más importante, creciendo junto a ti.
un mes antes que quede esto, un mes antes. Pero esto no termina ahí. Y no termina ahí porque la Polar, en el año 2008, con 18, con todo lo que había pasado, emite 18.000 millones y las logra vender con sobreprecio en 19.000 millones. Y le vende a la gente 19.000 millones en acciones. Claro, pero vean el 2007. El 2017, las pérdidas acumuladas de la Polar a esa fecha eran 373.000 millones de pesos, acumulados de pérdidas. Y ustedes le compran acciones. Este año, el 2017, había ganado 6.000 millones. Sí, pero porque el Estado le devolvió plata. 3.000 millones en pérdidas. A lo más, ya, supongamos que la utilidad se repita, la utilidad del año 2016 se hubiera repetido. Si yo divido 373 por 2.000, la Polar no ve utilidad acumulada dentro de los próximos 175 años. 175. Y las personas compraron acciones. La probabilidad de que la acción baje es tremenda. Por eso que la acción se desplomó. O sea, y esto es simpleza. Por lo tanto, lo que hicieron fue deshacerse las corredoras de las acciones y se la metieron a la gente 19.000 millones en acciones. Simplemente. Alsacia, Transantiago, uno de los mayores operadores en aquella época. En un minuto del 2017 dijo, no voy a pagar la deuda, no voy a pagar a los bonistas, y amenaza al gobierno diciéndole que no ha respondido a la crisis, como no ha respondido a la crisis, no voy a sacar las máquinas. ¿Ven? Eso es lo que dijo Alsacia. Pero empecemos a revisar. Lo primero, ¿cómo es posible que el Estado de Chile o el Ministerio de Transporte, quien sea, le autoriza a una concesionaria que los estados financieros que tienen que estar auditados, la auditoría le diga que los estados financieros se abstienen de opinión? ¿Sabe lo que significa que una consultora o una corredora le diga abstención de opinión? Abstención de opinión significa tiene que ser mucha la escoba que tiene o mucho la podredumbre para que una persona le diga que hay abstención de opinión. Abstención de opinión, fíjense. Sigamos. ¿Por qué acepta el Estado de Chile que la empresa pueda tener registrado 115.000 millones en pérdida acumulada? 115.000 millones, pérdida acumulada. Transporta gente. Miren, cuentas por cobrar empresas relacionadas subieron de 10.000 millones a 71. Llama la atención, 71. Veamos qué es lo que hay detrás. Le dicen al gobierno de Chile, no tengo plata, pero traspasan una filial en Panamá, 66.000 millones. ¿Por qué autorizaron? Ahora, si no están los contratos, aquí no hay nada ilegal, pero autorizaron. Y la empresa le fue a pedir al Estado que le subvencionara plata, le entregara aportes adicionales, y habían transferido 66.000 millones a una empresa en Panamá. Pero nadie hizo nada, no importa. Ahora, se me olvidó un tema bastante importante. Esta empresa era una de los aportantes a las campañas políticas, de todos los lados, así que no se salva ni uno. Entonces ahora entiendo por qué nadie le dijo nada, se aportaba a las campañas políticas. Sigamos. Chan me encanta porque metió a la mamá presa, este es un rey. Pero me siento absolutamente traicionado por mi ejecutivo. Grupo Arcano. Primero, el Grupo Arcano no está en el mercado de capitales. Como no está en el mercado de capitales, es un contrato entre dos personas. ¿Qué hacía Chan? Le hacía firmar un mutuo de deuda. Es decir, ustedes le prestaban plata a Chan. Y como ustedes le prestaban plata a Chan a una tasa usurera, ustedes podían haber sido condenados por el mercado de la ley de valores porque ustedes no pueden prestar plata ni son prestamistas. Y técnicamente ustedes no le pasaban plata de inversión, le prestaban plata. Y más encima, no está en el mercado de valores. Y ahí está Chan. Entonces, cuando uno ve a Chan, ve esto, y se los voy a dar más ampliado. Ahí está, miren. Esto es Chan. Esta es la estructura. Y si usted da BBI, Suiza, Malta, BBI, Luxemburgo, es decir, todo lo que quebró de Chan y todo lo que sale en las noticias que en Chile fue el Grupo Arcano que estaba aquí en Chile. Pero el resto se llevó la plata para afuera y está en sociedad afuera. Ahora ha salido más Chan porque parece que se consumió la plata, pero en el fondo todas las plata las tenía en empresas en Islas Vírgenes Británicas. Y no está en el mercado. ¿Cómo una persona le presta a una persona a un grupo que no está en el mercado de capitales, ni siquiera en su fondo de inversión, por último? Porque los fondos de inversión, los FIP, los fondos de inversión privados están regulados. Entonces, ni siquiera eso era este caballero. Pero la gente, como era aspiracional y le daba plata, bueno.
Miren, esta otra, Intervalores, ligado al grupo Urenda. Pero cuando uno dice esto, uno empieza a revisar. Lo primero interesante acá, los estados financieros del año 2017. Base para opinión con salvedades. ¿Cómo una persona pone en plata en una empresa que está los balances con salvedades? Es corredora, donde uno mete plata, invierte, compra acciones, fondos mutuos, pero está con problemas. Es más, estaba sancionada el año anterior porque estaban con problemas, fueron sancionados. La corredora está sancionada. Sancionada la corredora. Los balances con atención, con bases para opinión con salvedades. Y más encima, los gerentes están sancionados. O sea, no solamente la corredora, están los gerentes, está la corredora, están los balances con salvedades. Es decir, la probabilidad que vayan a quebrar es muy grande. Ahora, yo siempre guardo videos, no porque me gusten, sino porque me encantan. Miren el video. A mí me encantan las películas, por lo tanto, miren. Sabemos lo que cuesta emprender. Así comenzamos nosotros. Por eso entendemos el valor de tu negocio. Aquí podrás realizar tus transacciones a todo el mundo, con una respuesta ágil, transparente y sin pagar de más, con el único fin de que sigas creciendo. En Intervalores no importa el tamaño del negocio, lo que cuentan son los resultados. Entonces, cuando uno ve eso, dice, por qué le creyeron a un spot o posiblemente uno muy... Y miren lo que decía entre credibilidad y confianza. Miren lo que decían en su página web, que hoy día no está, pero la logré rescatar. Credibilidad y confianza son nuestros principales valores. Están sancionados. Entonces, lógicamente, ¿qué pasó? El 2018, la corredora en la superintendencia, a principios del 2019, con todo esto accidente, le dije, se acabó la corredora. Y el resto, lo que perdieron la plata, la perdieron. Sorry. Porque los instrumentos no están garantizados, así que lamentablemente perdieron la plata. ¿Es de información pública? Sí. ¿La pueden tener usted? Sí. ¿Se puede sacar de la comisión? Sí. ¿Qué les pasó? Y aquí tienen otra, y lo vuelvo a repetir, a lo mejor algo les dije, Primus Capital. Primus Capital se está investigando todavía, pero ¿cómo es posible que autoricen facturas de empresas creadas en un día? ¿Cómo autorizan operaciones con cheques falsos? ¿Cómo autorizan operaciones con cheques que fueron mandados a hacer o valevistas que fueron mandados a ser falsificados? Falsificados. Empezaron a prestar facturas entre empresas relacionadas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Yo te presto, tú me prestás, yo te presto, tú me prestás, y empieza la vuelta de plata. Porque con esto también hay bonos, cumplís metas y una serie de condiciones. ¿Cuál es la razón? ¿Ya tenéis plata? ¿Queréis más plata? Entonces, ¿era predecible? Posiblemente. ¿Estaba auditada esta empresa? Sí. ¿No se dieron cuenta? No entiendo cómo no se dieron cuenta. Si era evidente. Era cosa revisar los sistemas de control interno, revisar un par de sistemas, un par de transacciones y un par de sistemas de control interno para haberse dado cuenta del fraude hace bastante tiempo. No se dieron cuenta. Y está auditada por una Big 4. Les doy otra. Esta es la papelera Dimar. Esta papelera es una industria, es una empresa que tenía más de 80 años de tradición en Chile. Y el gerente general adulteró los balances en los últimos 6 años. 6. ¿Eran evidentes? Sí. ¿Por qué no se dieron cuenta? Posiblemente porque el directorio le tenía tanta confianza a una persona que venía trabajando con ellos 20 años, que hasta le dieron el 10% de la compañía. Es decir, era tanta la confianza que le tenían el directorio que le entregaron el 10% de la compañía en premio por su labor y adulteró los estados financieros 6 años. Entre él, el gerente de finanzas y el jefe de contabilidad. Pero descarado, descarado. Yo hice la auditoría, por eso se lo estoy diciendo. Es un tema ya que uno de no creerlo. ¿Cuánto es la adulteración? Alrededor de 40.000 millones de pesos adulterados. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando ya las deudas financieras estaban hasta el tope y no había manera de recobrar la compañía. Esta compañía pasó a proceso de liquidación y aunque hay continuidad de giro, en el mes de mayo de este año, aunque
la que está a cargo le dio continuidad a giro. Por lo tanto, ¿cómo somos capaces de oler una rata? Es un buen libro, lamentablemente no está en castellano, está en inglés. Se llama ¿Cuáles son los signos para ver los fraudes? Pero más de tipo financiero. Las buenas paredes hacen buenos vecinos. No podéis no tener una pared o no generar los límites. Y si uno no tiene los límites, se te van a pasar encima. Cuidado, demasiado bueno para ser verdad. Asimetría de mercado. No crean en lo bueno. De repente me gusta lo bueno, pero a veces lo bueno no es tan. No, lo que brilla no es oro de repente. No cegarse por tácticas llamativas. Oiga, la estamos rentando. Les doy un ejemplo. El otro día un banco salió con un crédito, pero ya que era lo más fabuloso del mundo, pero ya era la último que podía tener el mercado. Una periodista me llamó y me dijo, Jorge, ¿qué opinas de esto? O sea, que bajen la tasa de 5,10 a 4,78 no hace mucho la diferencia. Y leíste la letra abajo para los créditos que se cursen entre agosto y septiembre. O sea, tengo 60 días para elegir la casa, para que me la hice en riesgo, para que me lean los estudios, para hacer los estudios de tiro, comprar la casa. No, 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 no. O como un banco que ofrece rentabilidad en las cuentas corrientes y resulta que no dice nada, que hay que tener promedio de 1 millón de pesos en la cuenta corriente para tener rentabilidad. Y si no, la cuenta corriente tiene un costo. Entonces, no es estafa, pero mm, ah, publicidad engañosa. Cuidado con la exclusividad, el mármol y otras cosas que te importan. ¿Por qué confiaron en Garay? Porque tenía buena facha, buena pinta, y a lo mejor el pelado estaría simpático. Entonces, bueno, lo creyeron. Y lo último, hacer un buen diligence es su trabajo, de nadie más. Quien tiene que preocuparse de hacer un buen trabajo de diligence son ustedes. No le echen la culpa al resto, es por lo menos un comentario. Pregunten 3, 4, 5 veces. No crean en algunas cosas. Primero pregunten y si tienen dudas vuelvan a preguntar, porque por último quedan con la conciencia tranquila. Los fraudes se producen porque hay la oportunidad para robar. Los fraudes van desde todos los segmentos para todos los niveles. Y los fraudes están customizados y están sectorizados. Casi los fraudes se hace un business plan. O sea, que me dice que hay un business plan, podrían hacer un business plan para robar, porque en general tienen estrategia, dónde, en segmento, en qué lugar, cuánto, a quiénes, el por qué. O sea, hasta los robos están sectorizados y están segmentados y están casi con un plan de negocio, aunque ustedes no lo creen. La idea era tratar de decirles que la realidad supera la ficción y que a veces es responsabilidad nuestra también evitar y no generarle la oportunidad a la gente para que nos roben. Simplemente. Eh, voy a voy a cortar un poco la presentación, pero quedo abierto aquí, no sé si está por ahí, para que quieran, el moderador que estaba ahí de la universidad, si queréis Leonardo, para que quieran hacer algunas preguntas, queda abierto. Sí, están de hecho activados los micrófonos y también sus cámaras por si desean encenderlas. Quedo abierto para las preguntas que quieran. Pueden ir alzando la mano y les voy dando el pase. Giorgio, adelante. Dale. Hola, hola, buenas noches, un gusto, Jorge. Mira, no es sobre fraude, pero la nueva ley de delito económico y las responsabilidades para los directorios, no sé si alguno de los casos como el de Enel o el del accidente del tren son algunos que podrían aplicarse porque esa ley todavía no se aplica. No se puede aplicar, pero sí si hay comprobación que existe negligencia, pero sí del gerente. Y en el caso de él es difícil determinar las responsabilidades por un tema más complejo, más que va por el lado no de estafa, pero más si pueden agarrarlo por el tema de administración desleal, digamos, que no dejaron de hacer cosas y por eso se produjo eso y eso produjo un daño. Y el daño va no por el lado de los fraudes, pero sí va por la otra ley que es de octubre del 2018, que es por administración desleal, que hoy día también se está usando ser, que tú generaste una pérdida, o una pérdida a la compañía, o generaste una pérdida por tu negligencia. Ahora sí, yo hay un problema, hay que probar la negligencia. Y aquí el gran dilema que hay que tener con él, porque yo me tocó ver por razón de destino las compensaciones de cuando se produjeron los incendios en la zona de O'Higgins, de CG. Es muy difícil probar lo que hay negligencia, porque cuando hay eventos catastróficos mayores, en el caso de O'Higgins sí se probó.
y sí hubieran compensación a las personas porque se comprobó que hubo negligencia en el mantenimiento de la red eléctrica y inclusive está identificado dónde se produjo el incendio. Por lo tanto, ahí sí hubieron compensaciones. Pero acá es más difícil porque en el fondo, ¿quién es responsabilidad? La municipalidad, el tema de los árboles, es responsabilidad de Enel. ¿Cuánto te demora en reponer ¿cómo se llama? Un poste? Hay una discusión bastante más complicada. Y hay otras complicaciones, porque Enel es extranjera. Entonces, ante cualquier sanción que tenga Enel, se va a ir a la Organización Mundial de Comercio. Y en la Mundial de Comercio pueden probar fehacientemente que fue un evento mayor, independiente de la negligencia que pueda haber o de las negligencias. Pero esos temas hay que probarlos. Sí, no entran en el lado de la estafa o de los delitos financieros, pero sí puede entrar en la administración desleal, que sí ahí puede calzar un poco. Muchas gracias. Profesor, acá tenemos una pregunta en el chat. Karina Rosa nos pregunta, ¿qué opina de la abrupta caída del precio de la acción de la TAM en 2020 y su respectiva acogida a la ley de quiebras? En el caso de LATAM, trabajé en LATAM. Entonces, ahora, el tema de la caída yo te puedo dar porque me tocó hacer un informe con respecto al tema y se los puedo compartir si es que quieren, un informe completo con respecto no a LATAM, pero sí a una empresa ligada que es de abastecimiento de aviones, que era Skychef. Y una de las cosas impresionantes fue la cantidad de caídas que tienen la cantidad de vuelos, tanto doméstico como internacional, y lógicamente la empresa en ese sentido es muy grande y entra ahí en quiebra. Ahora, no entró en quiebra porque sí fueron a Estados Unidos y se fueron por el Chapter 11. Ahora, el Chapter 11 te permite que, igual que aquí la ley de, de, ¿cómo se llama?, de reorganización, la ley nueva de reorganización, te permite entrar en un proceso antes de la quiebra que es reorganizarte. Y ahí es donde sí LATAM entró al proceso de reorganización y a ponerse de acuerdo con los acreedores si la empresa quebraba o no quebraba. Lógicamente, si tú estás en un proceso de quiebra, la acción se desploma. Ahora, la acción de la nunca ha sido una maravilla desde que funcionó con TAM. Desde el 2012 la acción, la empresa nunca tuvo utilidad y la única utilidad que tuvo fue el 2018 y el resto ha tenido puras pérdidas. Entonces también no una acción que tú me dijeras lo brillante que buena que es. Y en ese sentido, la acción, dado esto, se desplomó sí o sí, y al desplomarse, lógicamente, se va a desplomar sí o sí. No es una acción de delito, no, sino una acción más de mercado. Sí, en la ley, cuando fueron de Chapter 11 y negociaron, esta cuestión no es gratis. Cuando tú vas a negociar, tenés que ser la compañía. Y en el fondo lo que perdieron fue los accionistas minoritarios, porque los accionistas mayoritarios aprovechan oportunidades de mercado y le dicen, si la empresa vale 30, te la compro en 10. Y tuvieron que ceder parte del patrimonio, parte los accionistas. Y eso significa que hoy día los que compraban acción barata, hoy día se están beneficiando de la compra, porque tenéis que tener la lucas para aguantar una empresa para que salga ante la pandemia. Pero es un tema más de valor accionario y lógicamente la situación de quiebra habla por la situación financiera. Sky era más chica y tomó medidas mucho más corporativas tipo familia Sky, y eso les permitió a Sky no ir ni a ley de quiebra ni ninguna cosa. Se redujeron todos los sueldos, no echaron gente, o sea, tomaron otras medidas diferenciales de LATAM, que es más corporativa y es mucho más grande. Pero está ligada más que a temas de reorganización. Guzmán nos comparte, dice, ¿nos podría dejar los casos emblemáticos a estudiar sobre fraudes financieros en Chile, Sin aparte ningún de lo problema, expuesto hoy? le hago llegar un par a la universidad para que se los manden, y sobre todo la tabulación de información. Franco, levántame la Adelante, mano. Franco, sí. Hola a todos, ¿qué tal? Tengo una consulta más bien como opinión personal, pero hace Dime, un Franco. tiempo atrás salió esta ley de fraude y, y hoy en día las instituciones financieras han sufrido mucho el tema del autofraude. Y bueno, hace poco también salió la ley FinTech y al parecer como que tampoco entre los bancos o las instituciones financieras se pueden decir, oye, este cliente fue fraude, por lo tanto, ojo con él. Entonces, en esos casos, como, ¿cuáles son los pasos o las recomendaciones o qué es lo que se debería hacer? Porque ni siquiera en términos legislativos facilitan el uso de la información para que se pueda compartir y así estar más atento a estos posibles clientes fraudulentos. Ahora, los bancos tienen un sistema interno que tienen bastante información, que es el SINACOFI.
Por lo Claro. tanto, los bancos tienen una base de datos perfectamente de información con respecto a la situación de los clientes, su historial. O sea, inclusive Sinacofi puede dar las escrituras, tener la escritura en los autos, ni todo. Y hoy día, en general, la mayoría de las empresas tienen mucha información respecto a los clientes o de toda la información, lo que inclusive casi para mí es delito. El otro día, por una razón, viajé para Estados Unidos, tuve que hacer un tema del roaming y no lo pude ir a Claro, lo hice por teléfono y me pidió listas de chequeo. Y la lista de chequeo, un auto, la cumpleaños, la fecha de cuando nació su papá, su mamá, cuando vendió un auto. O sea, tenían toda la información. ¿Y por qué tienen información si yo no da autorización a que transmitan mi información? Entonces entra ahí en el delito de por qué tienen mi información, por qué tienen mis datos. ¿Por qué cuando te van a entregar una tarjeta obligan a fotocopiar el carnet de identidad? Y el otro día mandé a una empresa, no, yo voy a retirarla al banco. ¿Por qué tienen que fotocopiarme mi carnet de identidad si está el código? Entonces, ahí entra en ciertas cosas. Ahora, los autodelitos ha estado bien complicado y los bancos están tomando medidas. Y los bancos, las medidas que han tomado es, en el fondo, querellarse contra las personas. Y ahí están pagando justos por pecadores. Hay personas que han avisado fraudes grandes que son verdaderos por alteración en las tarjetas y los bancos se han terminado querellando y las personas han tenido que pagar no solamente la multa, sino la querella y las costas judiciales, cuando en realidad sí tenían razón. Entonces, aquí hay para un lado y para el otro lado. Ahora, lo que uno debería tener es entender si es fraude, cómo comprobarlo y no. Porque en el fondo mucha gente está usando este fraude en las tarjetas, usando las tarjetas, no, me la robaron. Y aplicar. Entonces, como decía al principio, la cantidad de los delitos, sobre todo con tarjetas, se están incrementando. ¿Sabes lo que hay que hacer? Simplemente para mí, primero, restringir los montos. No puede ser la cantidad de montos, son irrisorias la cantidad que le hay de montos a las personas para comprar, llega a ser estratosférica. Estamos en un mundo digital por la bancarización de las personas. Por lo tanto, es muy difícil instalar modelos para prevenir los delitos todavía, porque la gente se dio cuenta que le genera hasta la oportunidad. ¿Dónde está la oportunidad? Que hay una ley que teníais que responder como banco y puedes investigar. Y investigar te va a salir caro, entonces empezamos igual que robo mica en los supermercados, como era menos de una UTM, no te gana el delito, un delito menor, ni siquiera hay sanción. Entonces, entráis en disyuntivas que es robo y que es lo que es verdad. Y ahí hay oportunidad para robar, pero tremenda. Pero ahí, lógicamente, yo creo que los bancos tienen la misión de ir analizando cada cliente, si se va repitiendo, una vez pasa, dos, ya, pero tres no. Un poco, está bien una vez que te digan que te robaban, pero dos o tres no. Va por ahí Claro, un poco, va por ahí un poco el tema. claro, y por ejemplo, ahí el tema del Open Banking, o sea, hoy en día con la ley FinTech, o sea, el dato es privado principalmente, pero cuando se comete el delito, tampoco las instituciones pueden compartir esa información diciéndole al otro banco, para, oye, mira, él fue un delito, por lo tanto, como que tampoco no hay ningún sentido para parar esto y que haya como un resentimiento, decir, oye, ya no me voy a meter más porque posiblemente me salen la cuenta en todos lados. Exactamente, pero yo creo que va por otro lado. Va que la sanción, si se comprueba fehacientemente, sea tan grande que no se te vuelva a ocurrir. Claro, Te doy un caso. Yo en Estados Unidos voy a un restaurante y le paso la tarjeta y se la llevan. Yo aquí no le pasaría una tarjeta a un gallo para que se la lleve a pagarme la cuenta. Ni en el día del pez no se la paso. Pero, ¿por qué? Porque la sanción a lo mejor es muy grande. Y como es tan grande, riesgo retorno, riesgo beneficio, no vale la pena, mejor no. perfecto, muchas gracias. No, ¿de qué? No sé si alguna otra pregunta tengamos por ahí. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, Juan, dale. Yo tenía una pregunta, principalmente con lo que comentó del caso de la Polar, que comentaba que los bancos como tal, la Polar pedía plata al banco y estaba endeudado, no sé, 100.000 millones y el banco seguía prestándole plata. ¿Cuál era el incentivo del banco, sabiendo el historial que tenía de la Polar, de ir pidiendo plata año a año, seguir prestándoles? Porque no vieron la información y hay ciertos niveles que estáis pidiendo todos los años, 400.000 millones, emisión de acciones, y están las cuentas corrientes. Y como en las cuentas corrientes tenéis mucho flujo, el incentivo a mantener la cuenta y a prestarte la cuenta era bastante amplio. Si tú me preguntáis, ¿era evidente que los estados financieros no cuadran? Sí, era evidente. ¿Por qué le prestaron? Nunca entiendo.
¿La Superintendencia de Valores debió haber parado la emisión de acciones del 2018? Sí, la debió haber parado, porque era evidente que la acción iba a bajar. Era evidente, no tenía ningún sentido. Pero ahí entra en algunas disyuntivas, es qué tan importante es la Polar para el banco, cuántas tarjetas manejáis, cuánto dinero se maneja todos los días, cuánto el nivel de rotación de plata, es millonaria la cantidad de plata, cuánta gente le pagáis en las cuentas corrientes, cuántos los sistemas de pago de remuneraciones que también lo tenéis con el banco. Entonces, al final hay un incentivo perverso. Y generalmente a ese nivel de emisión de acciones ni siquiera pasáis por el comité de riesgo. O sea, esa cuestión pasa directamente arriba. Entonces, a la larga, como pasa por arriba, violaste ciertas las normas de control y nadie verificó, nadie le pidió garantía, nadie, y a lo mejor nadie estaba viendo nada, y a lo mejor no vieron nada. Pero que era evidente, sí, era evidente y las cifras no cuadraban. En la universidad hicimos un paper de esto y no se quiso publicar el paper por las implicancias que tenía. ¿Y cuál era la implicancia? La implicancia era que, ¿cómo le llamaba a una empresa donde el gerente general había sido nominado en los últimos 3 años el mejor gerente de Chile? Y el gerente de finanzas tenía premios como el mejor gerente de finanzas en los últimos 3 años. ¿Cómo le decía el gerente de finanzas más premiado a Chile que esta cuestión no cuadra? Por eso es la complejidad que existe, porque no podéis probarlo. Y como no podéis probarlo, es difícil cortar. Y hay un incentivo perverso por la cantidad de plata, los intereses, cuánto ganáis de plata. Y si usted te das cuenta, por último, independiente de eso, la Polar sigue viviendo hasta el día de hoy, hace funcionar con ADC, pero siguen funcionando. Y han hecho lo humanamente posible. Y por último, yo le levanto un monumento a los gerentes que con todos los desastres que han tenido, todavía está en pie. A pesar de todos los malos augurios. No sé si algún otro no sé si se contesté, Juan, la pregunta. Sí, muchas gracias. Estimados, no sé si alguna otra pregunta. Estimados, quiero darle las gracias a todos por asistir y lo principal, la responsabilidad y la oportunidad la damos nosotros y ahí es donde debemos actuar. Más que echar la culpa a lo que pasa al mercado, las cosas que pasan, preocupémonos nosotros de evitar, de generar la oportunidad para que se produzca un fraude. Yo creo que ahí está la salida. Hoy día la ley también ha creado algo súper importante. Digamos, ¿cómo se llama? Uno puede hacer denuncia anónima. Es más, la denuncia anónima, si es verdadera, tiene premio. Y hoy día, si hay denuncia anónima en la Comisión de Mercado, se pueden hacer denuncias si uno tiene los antecedentes y la Comisión, me consta que investiga, hay una unidad de auditoría, de investigaciones de las sociedades anónimas, las que tienen obligación de informar a la CMF, que la dirige Montes, que ha hecho una estupenda labor respecto a la cantidad de empresas que han sido sancionadas. Les doy un ejemplo. No hay ningún banco en Chile que no haya sido sancionado hoy día por cobrar intereses más allá de la tasa convencional. Es decir, hay bancos que superaron la máxima convencional y ya fueron castigados. No hay ningún banco que se haya salvado en Chile de no tener una sanción por haber cobrado tasa de interés por sobre la máxima convencional. Ninguno. ¿Y dónde están las sanciones? En la comisión. Y le han aplicado sanciones a la empresa y están persiguiendo la información o que las empresas se comporten como corresponde. Y eso da origen a que ya parece que nos están revisando ciertas cosas. Así que, estimados, les doy las gracias. Espero que les haya servido. La universidad les va a mandar la información y a los que me pidieron les voy a mandar otra información complementaria. Cecilia. Muchas gracias, profesor, por su tiempo y mañana le vamos a estar enviando a cada uno la grabación de esta charla. Vamos a compartir a cada uno la grabación para que la puedan ver y la presentación. Y ahí también le voy a enviar por correo la lista de los asistentes por si usted desea y enviarle la información directamente. Que estén muy bien. Muchas gracias, profesor, por su tiempo. No, Hasta al una contrario, próxima. gracias a usted y qué bueno que hacer este tipo y comentar estos temas. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, chao.